Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí seguimos con otro pequeño tutorial, en este caso sobre fórmulas de Excel, ¿de acuerdo? Las fórmulas que vamos a trabajar hoy van a ser contar, contar A y contar puntos I, promedio, promedio puntos I y sumar puntos I. Son unas funciones de las más sencillas para mí de Excel y que, bueno, es bueno saber utilizarlas, porque como ya sabemos nos van a ahorrar mucho tiempo de trabajo a la hora de analizar datos y de crear nuestras tablas o nuestros trabajos con esta aplicación. Vamos a pasarnos en este supuesto donde tenemos una tabla que nos representa una serie de alumnos con su nombre, edad, el sexo y la puntuación. Y vamos a responder a una serie de preguntas. Para ello utilizaremos esas funciones de las que acabamos de mencionar. Vamos a empezar primero, fijaros, con la primera pregunta. Me dice el número de registros, es decir, dime cuántos registros hay en esa tabla. Bueno, para ello podemos utilizar la función contar. Ya sabemos que la función contar nos va a contar simplemente casillas que contengan números, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos que asegurarnos de seleccionar un rango de datos de la tabla que contenga solamente números. En este caso, podríamos utilizar, por ejemplo, la columna edad. De esa manera nos va a decir que tenemos 10 registros dentro de la tabla. Perfecto. Pasamos al siguiente punto, en este caso, ¿cuántos nombres hay en la lista? Bien, como la función contar solo me cuenta casillas que tengan números, no me valdría para esta. Así que tendría que utilizar otra función. Para ello, la función que vamos a utilizar es la función contar A. Contar A es una función que nos va a contar aquellas casillas que contengan algo, ya sea texto o sea número, con lo que para esto nos viene genial. Vale, contar A, y en este caso cuántos nombres, podría seleccionar cualquiera de las columnas, me quedo con la primera, cierro y me dice que tengo 10 nombres en la lista, ¿de acuerdo? Que son los 10 registros. Perfecto. Seguimos para responder la siguiente pregunta, dice puntuaciones mayor que 8. Cuéntame aquellas puntuaciones que sean mayor que 8. Aquí ya tenemos una condición, mayor que 8. Pues si es una condición tendremos que utilizar la función contar.si y abrimos paréntesis. Contar.si cuenta con dos argumentos. Primero, el rango de la columna que quiero contar y segundo, el criterio que voy a tener en cuenta o que quiero que tenga en cuenta Excel para contar esa casilla o no contarla. Así que primero seleccionamos el rango, a continuación añado un punto y coma y escribo el criterio. El criterio siempre debe de ir entre comillas, ¿de acuerdo? Y tenemos que poner mayor que 8. Símbolo mayor y el número 8. Cierro comillas, cierro paréntesis, ¿vale? Y ahí tendríamos que me dice que tengo solamente 4 puntuaciones mayores que 8. Si yo quisiera poner, por ejemplo, mayor o igual que 8, tendría que añadirle el igual detrás del mayor. De esa manera me va a decir que tengo 6 puntuaciones mayores que 8, que si veis está correcto. Lo vamos a dejar así y ya está. Perfecto. Seguimos hacia abajo. En este caso pasamos, ya hemos terminado con contar, contar A y contar puntos I, pasamos a los promedios. Primera pregunta, promedio de edad. El más sencillo, ¿vale? Para este caso vamos a utilizar la función promedio simple y seleccionamos la columna de las edades. Cierro paréntesis y ahí tenemos. Me dice que tengo 32,7 de media de edad en este grupo de alumnos. Bien, seguimos hacia abajo. Me dice promedio de edad del sexo femenino. Solamente aquellas personas que sean de sexo femenino. Bueno, como tengo un criterio, ¿no? Aquí tengo que utilizar la función promedio.si. Vale. La función promedio.si cuenta con 3 argumentos. Primero, un rango. Un rango que me va a servir para contar las personas. Luego, un criterio y luego a continuación el rango del promedio, es decir, la columna a la que yo quiero sacar ese promedio. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, primero vamos a seleccionar, porque fíjate que nos pregunta promedio de edad de sexo femenino. Vale, pues primero tenemos que saber cuáles son aquellas personas que son de sexo femenino. Para ello, selecciono como primer rango la columna de sexo. De esa manera, ahora cuando le ponga el criterio,
que va a ser, lógicamente, femenino, ¿vale? Ya le estoy diciendo que me cuente dentro de esta columna o que solamente me busque aquellos que son femenino, más que me cuente, que me busque solamente aquellos registros que pertenecen al sexo femenino. Vale. Y ahora, como último rango, le tengo que decir el rango del promedio, ¿no? ¿A qué le quiero sacar el promedio? En este caso sería a la edad, ¿no? A la edad de aquellas personas que pertenecen al sexo femenino. Por lo tanto, el último rango o el último argumento, que es rango promedio, sería el rango de la edad. ¿De acuerdo? De esa manera, él puede saber, ¿no?, que yo quiero hacer el rango de las edades. Pulso Enter y me dice que el rango de edad del sexo femenino es 32. Perfecto. Continúo para abajo. Me dice, aquí utilizamos la función sumar, ¿vale? Pero en este caso es sumar con un criterio, por lo que sería sumar.sí. Vale. Ponemos igual, sumar.sí. ¿Por qué tenemos que sumar simplemente aquellas puntuaciones que sean o que pertenezcan a los usuarios o a los registros mayores de 30 años? Tenemos que operar como hemos operado antes con el promedio.sí. Primero, seleccionamos el rango para saber cuáles son los mayores de 30. Para saber cuáles son los mayores de 30, tengo que coger la columna de la edad. Perfecto. Punto y coma. A continuación, ¿cuál es el criterio? El criterio es mayor de 30. Cierro. Punto y coma. Y ahora, el rango de las puntuaciones, ¿no? El rango de lo que quiero sumar en este caso, que son las puntuaciones. Él va a ir verificando y solamente va a coger para sumar aquellas edades que son aquellos registros que tengan una edad superior a 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, como último rango, como rango de la suma, cogeremos las puntuaciones, que es lo que queremos sumar, en definitiva. Así que pulsaríamos intro y ahí tendríamos el resultado. Es decir, el rango, la suma de las puntuaciones de los mayores de 30 años es 49,8. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Nuestro pequeño repaso sobre funciones como contar, contar a, contar.sí, promedio, promedio.sí y sumar.sí. Muchas gracias por vuestra atención.